Proyecto de ley de derechos lingüísticos pasará a consulta prelegislativa. La propuesta superó el primer debate en el Pleno. El 11 de septiembre de cada año se conmemorará el Día Nacional de la República. Así lo estableció el legislativo mediante resolución. Reacciones entre los legisladores tras emisión de decreto ejecutivo sobre normas de optimización y austeridad del gasto público. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar, con Belkis Sánchez. Jueves 7 de septiembre de 2017, amigas y amigos, bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de la señal de televisión legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato con el desarrollo de la información. El Gobierno Nacional decreta la reducción de sueldos para el nivel jerárquico superior, la eliminación de vacantes, el límite de las horas extras, entre otras medidas. Esta decisión está en vigencia desde el 1 de septiembre. Ricardo Bravo con los detalles del decreto ejecutivo 135. Se trata del decreto ejecutivo 135, en donde el presidente de la República detalla normas de optimización y austeridad del gasto público, mismas que están vigentes desde el pasado 1 de septiembre. Entre las principales medidas están la disminución de remuneraciones al nivel jerárquico superior, así como la optimización de recursos en las instituciones públicas. Según el artículo 3, se unificará la escala de remuneraciones referida al personal de apoyo de las empresas y banca pública de conformidad con la escala de los puestos contemplados en los manuales establecidos por la empresa coordinadora de empresas públicas y el Ministerio de Trabajo. Además del salario de los funcionarios que ocupen el rango 2 del nivel jerárquico superior, se reajustará al 10%. Según el decreto, esta medida no aplica a los directores y gerentes de hospitales, unidades de salud, Director 4 y miembros activos de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comisión de Tránsito. Raúl Ledesma es el ministro de Trabajo. Los ecuatorianos están pasando por una crisis muy importante y creo que lo menos que podemos hacer en el Ejecutivo y las autoridades es demostrar solidaridad con aquello y ajustarnos también los cinturones. En el artículo 6 se dispone que se eliminen las vacantes de todas las instituciones del Estado, salvo las que, con previo informe técnico del Ministerio de Trabajo, se determine su estricta necesidad. Para las empresas públicas del sector petrolero, el decreto señala que deberán evaluar las cargas óptimas de sus funcionarios y obreros en función de las actividades que cumplen. El presidente de la República establece que solo se conocerá el pago de 30 horas al mes, entre suplementarias y extraordinarias, basadas en la debida justificación. Finalmente, se prohíbe la compra de automóviles de alta gama y se autoriza el uso máximo de 2 vehículos todoterreno por unidad de administración financiera. El exceso de vehículos será distribuido. Ricardo Bravo, TVL Noticias. En este mismo tema, legisladores de oposición califican de positivo el decreto ejecutivo que determina las normas de austeridad, mientras que en Alianza País, varios asambleístas consideran que la economía del Ecuador está en crecimiento. El primero en pronunciarse sobre el decreto ejecutivo que promueve la austeridad del gasto público es el asambleísta del Partido Social Cristiano Luis Fernando Torres. El impacto económico será mínimo, pero el impacto ante la ciudadanía será gigantesco porque el gobierno enviará una señal correcta en el sentido de que los recursos públicos no pueden ser dilapidados, tienen que ser debidamente cuidados y gastados. Pero en las filas de Alianza País hay quienes, como el asambleísta Juan Cárdenas, comparan el decreto de austeridad versus el gasto en inversión de los últimos 10 años. En la década ganada, el Ecuador pudo experimentar la disminución precisamente de los niveles de desempleo, porque el Estado era el primer empleador por la, repito, impresionante cantidad de obras realizadas. Y habrá que ver, en último término, si esta conducta del despilfarro y el mal gasto por fin termina. Entre las disposiciones del decreto ejecutivo está el reajuste a las remuneraciones mensuales superiores al grado 2 del nivel jerárquico superior. Preguntamos a los asambleístas si están de acuerdo o no con una disminución de sus sueldos y ellos respondieron así.
Yo no tengo ningún problema de eso, el problema grave no está en cuánto te pagan, sino cuánto produces. Revisemos también cuáles son esos niveles salariales que se manejan también en el orden jerárquico superior a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados. Es un llamado también para ellos. Que no simplemente sea porque estas cosas que venden, que le gusta a la gente y que alguien se sacrifica como debe ser lógico, funcionen, sino que también estemos amparados en lo que dice la ley. Según el decreto ejecutivo, el reajuste salarial para el nivel jerárquico superior será del 10%. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La resolución adoptada por la Dirección Nacional de Alianza País en la reunión efectuada el pasado 5 de septiembre, en la que critica algunas de las decisiones adoptadas por el presidente Lenín Moreno, genera reacciones en la Asamblea Nacional. Desde el oficialismo insisten en defender los principios del proyecto político, mientras que desde la oposición apoyan al presidente y manifiestan que es momento de cambios. La resolución adoptada por la Dirección Nacional de Alianza País contempla 10 puntos. En ellos se critica a varias de las acciones tomadas por el presidente de la República, Lenín Moreno. A la vista del asambleísta Luis Fernando Torres, es una muestra más de las quebraduras que existen en el movimiento oficialista. Veamos si finalmente el presidente Moreno se impone o si se deja, digamos, hasta cierto punto condicionar por un grupo del oficialismo. Lo que sí es cierto es que el Ecuador quiere un cambio. En el documento manifiestan su respaldo a la consulta popular siempre y cuando aclaran sea para ampliar derechos y no en temas que afecten a la estructura del Estado. Esto lo confirma la asambleísta Doris Solís. Aquí no ganó la agenda de la derecha. Está muy bien todas las aperturas en los diálogos, pero aquí hay que tener claridad por qué programa de gobierno votó el pueblo. En la resolución se condena también que el manejo de dinero electrónico pueda ser manejado por la banca privada. En el comunicado se refieren a una doble moral, hecho que para el asambleísta Fernando Burbano tiene una diferencia. Cuando se planteaba desde el Estado manejar el dinero electrónico, era para tener la nueva maquinita del dinero. De alguna manera la banca privada lo que garantiza es de que las transacciones electrónicas tengan respaldo real en las cuentas de los cuentahabientes. País cuestionó varias de las conclusiones del diálogo productivo y tributario al proponer la eliminación del impuesto a la salida de divisas. El director del Servicio de Rentas Internas dijo que se lo debería analizar. No hay ninguna propuesta aún. Recién se están reuniendo los equipos técnicos para ver el impacto. Las reformas a la ley de plusvalía, dicen, es un punto que aún no está claro. Sin embargo, para la asambleísta de Pachacutic, Encarnación Ducci, esta normativa ha afectado a varios trabajadores del sector. Por ello, dice, debe modificarse. Hoy estamos viendo los resultados negativos en la economía a nivel nacional, por lo tanto hay que revisarlo. En la resolución convocan a la militancia de la Revolución Ciudadana a construir un plan de acción política y generar espacios de debate. Por ello organizan para el 30 de septiembre el Congreso Nacional Ideológico y Programático. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El Servicio de Rentas Internas investiga a 6 universidades privadas cuyos directivos tendrían vínculos con empresas domiciliadas en paraísos fiscales. El director del SRI, Leonardo Orlando, señaló que se siguen las investigaciones del caso y que no se descartan acciones legales. Sin dar nombres, el director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, reveló que por lo menos 6 universidades privadas tendrían irregularidades. Esto a pesar de que en la última reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior se prohíbe que los centros académicos privados tengan fines de lucro o vínculos con empresas domiciliadas en paraísos fiscales. Leonardo Orlando presentó algunos ejemplos. Directivos de 2 universidades que son familiares directos y que tienen empresas dentro de su grupo económico que a su vez son proveedoras de las 2 universidades y que sustentan gastos por más de $2 millones comprados a empresas fantasmas. Facturas falsas de empresas fantasmas. Eso es lo que se está discutiendo y por eso incomoda a mucha gente. Así, Leonardo Orlando respondió al comunicado emitido por varias universidades que en la parte pertinente indican que el Servicio de Rentas Internas puso en movimiento su maquinaria e inició varios procesos de determinación tributaria que buscan extraer millonarias sumas de nuestras universidades y desprestigiarlas mediante el desconocimiento abierto de las normas que rigen a las instituciones de educación superior. Con la revelación de los papeles de Panamá, se conoció que varias universidades del país tenían vínculos con paraísos fiscales.
y estamos siguiendo las acciones penales en los casos correspondientes en la persistencia de los incumplimientos a pesar de las combinatorias del Servicio de Rentas Internas. Buscamos obtener una versión por parte de los directivos de diversas universidades privadas que llegaron hasta la Comisión de Educación de la Asamblea, pero dijeron que no darán declaraciones. El presidente de la Comisión de Educación, Augusto Espinosa, indicó que la mesa legislativa seguirá de cerca este caso. Y también si hay alguna presunción de irregularidades en el sector particular, en el sector privado, también creo que deberíamos derivar la investigación a la Comisión de Fiscalización. La última reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior está en vigencia desde el 2016. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El SRI apelará a la decisión del Tribunal Penal que declaró inocente a Mauro Terán. El titular de la entidad, Leonardo Orlando, indicó que esperarán la decisión final de la justicia que ratificó la inocencia de Terán, acusado de un presunto delito de evasión tributaria. Mauro Terán permaneció 8 meses en prisión tras haber sido arrestado al salir del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Él fue señalado como asesor del alcalde Mauricio Rodas. Vamos a poner el correspondiente recurso de apelación y nos reservamos el derecho. Vamos a analizar en el fallo escrito, nos reservamos el derecho de iniciar con el proceso de queja correspondiente porque se ha expresado, entre otras cosas, con un argumento que no tiene una correcta interpretación del artículo constitucional, el artículo 66, de que por tributos no puede haber prisión. Aquí no se estaba discutiendo la deuda de tributos, de un valor específico, sino de la defraudación tributaria. Por respeto al pueblo ecuatoriano, exhiba a la administración tributaria sus cuentas, sus movimientos en el exterior, principalmente la cuenta detectada en Panamá. Minga chiwai chigai chukuna yukunchi kasna que chichi piwiche kunawan kikimpa guasiman chayamukunchi mashi Belki Sánchez ayi chichi wiche kunawan kaipika yarinchi. Decreto 135. Yaktapusha Lenín Moreno runa apugima mikaipunja kuna imaka shuguyarinakushka kilkata yukshichishka kaipika pusha runa kuna kasna yaktapak yankaku gimapi killapi hapina kushki imata ashayachinapak. Shinayati kaipika astawan kasna punja kuna imapi yankashkamanta kulkita ashayachina anchuchina tauka yuyaykuna imatami kaipika churashka imamanta kasna yaktapi kulki ama astawan tukurishpa katichun nishpami kayuyarinakushka kilka imataka yukshichirka. Reacciones decreto chinayati kasna kay arinakushka kilka manta tauka apukuna ima mi rimarishka. Chimbapura wangurishka manta apukuna ima kaninmi. Kasna yaktapusha gallichishka yarinakushka kilka ima ka ajimi rikurin nin. Chinayati kay Alianza País wangurimanta apukuna ima kaninmi. Kasna kay watakuna kay punja yaktapi kulki yanka ima ka wiñarishka mi kan nishpami willachishka kuna. Reacciones de resolución Alianza País, Shinayati Kai Wangurishka Pi Naima Mika y Punja Kuna Imaka Rimanakuita Charishka Kuna. Kai Pika Kasna Kai Imashina Ya Hatun Yankaikuna Yaktapusha Yaupakman Apakushka Ima Tami Shitarishka Kuna. Imamanta Paikuna Hatun Yuya y Charishka Umana Pakta Chukan Nishpa. Shinayati Chimba Pura Apukuna Imaka Ningmi, Nyukunchi Kai Punja Kuna Imaka Mushuya Yanka Ima Mitiana Kanishpami Rixichishka Kuna. Situación tributaria Universidades Shinayati Kunan Kaipunja Ima Mikai SRI Tananaku Itapushak Leonardo Orlando Runa Ima Kaiman Chayamushpa Kanishka Sukta Hatu Yachana Wasita Pushak Runa Kuna Ima Mi Kasna Kai Paraísos Fiscales Kai Yakta Kuna Pikulkita Charishka Shina Rikurin Chaita Kataripana Mi Musorin Nishpami Kaipi Willachishka Kan. Situación Mauro Terán, Shinayati Kaipunja Kuna Ima Mi Kasna Kama Runa Kuna Kai Mauro Terán Runa Imata Kasna Kai Yaji Kiyakuna Imapi Kaimano Kulkita Mana Chayachishka Manta Wichkashka Wanachikurka Chaika Mana Ajishinam Rikurin Nyukunchika Astawan Taripashpa Katishunmi Kai Imashina Kai Hatun Taripaikuna Yawinchikuna Aji Rikurin Kama Nishpami Willachishka. Hasta aquí la interpretación en el Quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional.
Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Amigos, más información. Vamos ahora con los temas legislativos. El proyecto de ley orgánica de derechos lingüísticos de pueblos y nacionalidades será sometido a consulta prelegislativa. Así lo resolvió el Pleno de la Asamblea tras cumplirse el primer debate de esta propuesta. La discusión se enfocó en la necesidad de contar con una normativa que proteja las lenguas ancestrales. Con 122 votos afirmativos, fue aprobada la ejecución de una consulta prelegislativa, moción del presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, Jorge Corozo, como un elemento sustantivo para la aprobación del proyecto de ley orgánica de derechos lingüísticos de pueblos y nacionalidades. Al interior del Pleno de la Asamblea Nacional se generó un amplio debate alrededor de este proyecto de ley que busca garantizar y proteger las lenguas ancestrales del país. El asambleísta Jorge Corozo explicó que el Estado es el principal garante de derechos. Garantizará la conservación, protección, conocimiento, uso, rescate y vitalidad de las lenguas ancestrales. El legislador Tito Puanchir denunció el hecho que Ecuador no tenga normativas que prevengan la desaparición de estas lenguas ancestrales. Pues es inadmisible que luego de transcurridos 187 años de vida republicana, el Ecuador siga careciendo de una normativa que institucionalice e identifique en nuestro ordenamiento jurídico los idiomas ancestrales. Por su parte, el asambleísta Marcelo Holguín dio a conocer diversas cifras que reflejan la realidad de estas lenguas en el país. El 32,6% de los indígenas ecuatorianos, es decir, casi 332.000 miembros de una comunidad, pueblo o nacionalidad ancestral, según el último censo poblacional, domina solamente el idioma castellano. Señala que en Ecuador se registran 2 lenguas extintas, 2 en situación crítica, 4 en serio peligro, 6 en peligro y 1 en situación vulnerable. En Ecuador existen 14 lenguas de 18 pueblos ancestrales. A nivel mundial, 10 lenguas desaparecen cada año. Karel Sack, TVL Noticias. Y el 11 de septiembre de cada año, nuestro país conmemorará el Día Nacional de la República. Así lo resolvió el Pleno de la Asamblea este jueves. En dicha fecha, en el año de 1830, se firmó la primera Carta Política del Ecuador. Con 115 votos afirmativos, se aprobó el proyecto de resolución para declarar el 11 de septiembre de cada año como el Día Nacional de la República, iniciativa del asambleísta Israel Cruz. Nosotros como chimboracenses y riobambeños, unos de nacimiento, otros de corazón, nos preocupamos en festejar una fecha donde nació el Estado ecuatoriano. Precisamente el 11 de septiembre de 1830 fue firmada la primera constitución política del Ecuador en la ciudad de Riobamba. El legislador agradeció a todos los asambleístas que votaron a favor de su propuesta y explicó por qué dicha ciudad también es conocida como la ciudad de las primicias. Creíamos conveniente de que esta fecha era importante recordar y hemos llegado a la sensibilidad de la Asamblea Nacional y hemos demostrado al pueblo ecuatoriano que cuando se trata de asuntos nacionales, mire, hubo consenso de todos los bloques. Ahí nació la primera radio del Ecuador, ahí nació la primera banca del Ecuador, era la capital ferroviaria del Ecuador, y vaya, ahí nacieron los primeros historiadores, como La resolución establece que las unidades educativas del país conmemoren dicha fecha y que el Pleno de la Asamblea Nacional sesione todos los 11 de septiembre en la ciudad de Riobamba como un homenaje a esa ciudad. Karel Sack, TVL Noticias. Gestores culturales y demás organizaciones participaron durante 2 días en el seminario taller sobre derechos culturales en la sede legislativa. En este espacio se discutió la necesidad de evaluar la aplicación de la Ley Orgánica de Cultura vigente desde diciembre de 2016. Cerca de cumplirse un año de vigencia de la Ley Orgánica de Cultura, continúan generándose nuevas críticas a la normativa. Durante el desarrollo del seminario taller sobre derechos culturales, el presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de Pichincha, Francisco Ordóñez, dijo que las competencias de la Casa de la Cultura seguirá siendo un tema de debate sin acuerdos. Toca la autonomía de la Casa de la Cultura ecuatoriana al determinar que el Ministerio de Cultura tiene que estar presente en la elaboración de la normativa interna, por ejemplo, y del manejo de los presupuestos.
También desde el colectivo cultural Tinku, Santiago Buitrón habló sobre la verdadera inclusión de todos quienes conforman la cultura. Lo que es la inclusión, lo que es la participación, lo que es la libertad de creación, todo fundamentado en lo que es la ley de cultura y su reglamento. Tras ello, desde el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Alexandra Llanes, como delegada de la institución, destacó los alcances de la normativa, como la inclusión de los artistas independientes. Esto implica que tienen protección en la seguridad social, tanto para el seguro de vejez, invalidez y muerte, que es el tema de todas las pensiones, una vez que se cumplan los requisitos. La impulsora del acto, la asambleísta Amapola Naranjo, quien también está ligada al tema cultural, dijo que el taller alimentará propuestas para posibles reformas a la ley. Pero no debemos dejar de mirar todo lo que falta por hacer para lograr mayores espacios de acción de la cultura, la democratización de la aplicación de las políticas culturales e instituir, ojalá, a la cultura como un instrumento de transformación social. Esta será la primera cita de varios encuentros que se desarrollarán en todo el país. Mariela Logroño, TVL Noticias. El Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y el Movimiento Social por la Defensa de este mismo grupo etario firmaron un convenio denominado No más muertes por neumonía. La suscripción del documento se dio en el marco del taller Impacto de la neumonía en los niños, desafíos y garantías de los estados para el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. En el evento participaron varios expertos de distintos países de la región, quienes expusieron sobre las situaciones de cada uno de sus países respecto de la tasa de mortalidad infantil producto de la neumonía. José Brea del Castillo, presidente de la Asociación Latinoamericana de Pediatría, sostuvo que las vacunas han sido el invento más poderoso cuando de hablar de prevención se trata, sobre todo en enfermedades infecciosas. No hay nada mejor que las vacunas para prevenir. No hay nada en este momento para prevenir enfermedades, por supuesto, infecciosas y, ¿por qué no? Estamos vacunando contra cáncer ya. De su parte, la doctora María Esther Castillo de Perú indicó que en su país la neumonía es la primera causa de muerte de niños menores de 5 años y que esta enfermedad está afectando no solo a la primera infancia, sino también a adultos mayores. Hoy por hoy, el agente bacteriano que causa más neumonía es neumococo. En el taller se expuso sobre los avances en lo que a vacunación respecta. Allí se detalló, por ejemplo, la implementación y aplicación de vacunas 13 valentes que atacan a mayores serotipos. Sin embargo, desde Ecuador, Rosa Romero, representante de la Sociedad de Pediatría de Pichincha, dijo que en nuestro país existe una baja. Tenemos que asumir la responsabilidad de llegar a los lugares más lejanos, a las poblaciones aisladas, a las comunidades marginadas con el programa de vacunación. Ante estas cifras, el asambleísta Franklin Samaniego aseguró que desde el Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes fiscalizarán el tema. Vamos a visitarle a la ministra de Salud para conversar sobre el asunto. El evento concluyó con la firma de un convenio con el Movimiento Social por la Defensa de los Derechos de la Niñez y Adolescencia del Ecuador, denominado No más muertes por neumonía. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El Grupo Parlamentario de Amistad Ecuador-Rusia mantuvo una sesión de trabajo para analizar mecanismos de desarrollo integral y la generación de oportunidades en las áreas académicas, tecnológicas y culturales. En el acto, el presidente de este grupo, Rafael Kijije, entregó a la delegación rusa un acuerdo legislativo que reconoce y fortalece las relaciones bilaterales. El tercer encuentro del Grupo Parlamentario de Amistad entre Ecuador y Rusia estuvo marcado por el reconocimiento de la Asamblea Nacional a la delegación rusa por su valioso aporte para propiciar espacios y acciones orientados al fortalecimiento de los lazos de amistad y cooperación entre ambos países. Luego de la foto oficial de los parlamentarios, el titular del Grupo Parlamentario, Rafael Kijije, destacó la importancia del documento y su incidencia en las relaciones bilaterales. La aspiración de generar transferencias, cultura, ciencia, educación y tecnología, así como también de experiencias y conocimientos parlamentarios. En el acto, el diputado de la Duma Estatal de la Federación Rusa, Sergei Shelekniak, comprometió el apoyo al Parlamento ecuatoriano a través de iniciativas que promuevan el intercambio de experiencias en las áreas culturales, científicas y comerciales. Agradecer y
la formación de la Grupo de Amistad en el marco de nueva convocatoria entonces de la Asamblea Nacional. Estoy seguro de que juntos podemos hacer mucho más. También los parlamentarios ecuatorianos Augusto Espinosa y Amapola Naranjo destacaron el fortalecimiento de las relaciones entre Ecuador y Rusia. Sino que para nosotros era muy importante tener una relación en materia de ciencia y tecnología. Qué importante dialogar conjuntamente. Y esto tan importante que lo llevo conmigo, que es este intercambio de saberes culturales. Cabe destacar que actualmente el Ecuador con Rusia ha suscrito varios acuerdos en materia comercial, tributos e intercambio de tecnología. Mariela Logroño, TVL Noticias. Debate Ley Derechos Lingüísticos. Mamayakta tananaku yoku ima pimi kunan kai punja ima ka apukuna shuhatun rimanaku itacharirka kuna. Kai pimi runa ayukuna pakshimita rikuna pagyana panapak shukamachi kilka rurarina imata riksirka kuna. Kai pimi imashina yakashna runa shimikuna yakta kunapi kashna sinchias pakatichun tias pakatichun ama chingarichun iyana panga nishpami kai pi kashna kai kilka imata rimanakurka kuna. Shinayati kashna kai kilka imata kai shamuk punja kuna. Kay yaktayo kunata taripanapa kay consulta prelegislativa paktarichon imami arinirka kuna. República kasna kay punja imami shinayati mama yakta tandanaku yukupi apukuna ka shugyarinakushka kilkata arinirka kuna. Kay pika chunga shuk punja kay kuskikilla kuna imapi watanta kasna imashina ya kay hatun yaktapi imashina kay Día Nacional de la República shutichishka kachun chaitami arinirka kuna. Kaywanka kasna yachana wasikunapi shinayati imashina kay punja yuyarinakuna tami rimanakuna kan nishpami kaypi rikshichirka kuna. Shukte Guillaipi Charinchi, taller impacto neumonía, shinayati kay wawakunata rico, wamrakunata rico, mingarishka, apukuna ima mikunan kay punjaka, kasa ungushka wawakuna imata tandanakushpa pusha, runakuna imawan y shuguyarinakushka kilkata kaypi arinirka kuna. Paikunaka no más muerte por neumonía, shuti kasna kilka mikan, chaitami kasna willachirka kuna. Mashikuna kayakama. Amigos, las actividades de la Asamblea Nacional para este viernes 8 de septiembre a las 9:30, una rueda de prensa de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores en torno a las mesas de diálogo para la construcción participativa del nuevo Código Orgánico Integral del Trabajo. Esta actividad se cumplirá en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Asimismo, a las 10 horas, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores cumplirá con estas mesas de diálogo para la construcción del nuevo Código Orgánico Integral del Trabajo. A las 10 de la mañana, la Comisión de Educación invita al encuentro Diálogo y Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional con participación de actores en los campos de educación, cultura y ciencia en las provincias de Tungurahua y Chimborazo en torno a la construcción y consolidación de grandes acuerdos nacionales y una agenda legislativa conjunta. Esto se cumplirá en el auditorio de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Técnica de Ambato. Amigos, hasta aquí la información. Gracias por haber estado con nosotros. Que tengan todos una muy buena tarde. Sigan la sintonía de los medios legislativos. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.